de ellos. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es extraer las unidades externas, CDs, DVDs, disquetes, discos duros y tarjetas de expansión que en este caso hay. Como es un equipo de marca, quizás no vamos a encontrar con pocos tornillos y quizás es más fácil. Vamos a proceder entonces aquí a extraer conexiones de energía, de discos, correas de datos, conexión de disquete de energía, cable de datos del disquete, ahí liberamos entonces todos los discos. En este caso tenemos que liberar entonces el panel frontal para poder extraer las unidades externas. Ahí está. Vaya que se necesita limpieza. Muy bien. Vamos aquí a dejarlo aparte, enseguida vamos a actuar. Aquí vamos a sacarle esta tarjeta, tiene aquí un seguro y vamos a proceder aquí a sacar la unidad. En este caso es una tarjeta modem. ¿Sí? Vamos por aquí. De esa manera nos hemos liberado entonces ya de las unidades externas. Las correas las vamos a ir dejando para ir recordando entonces cómo van situadas, en qué lugar de la board están. Es importante entonces grabarse cómo están situadas. Este es un cable de sonido que se utiliza para la unidad de DVD. ¿Sí? Ahí encontramos donde estaba conectada. Bueno, ya nos queda prácticamente poco. Estos cables que vemos aquí van entonces hacia la parte frontal. Entonces esos los queremos identificar muy bien cómo van conectados. En este caso estos conectores vienen todos agrupados, es muy fácil entonces de identificar, pero es bueno recordar entonces cómo venía ubicado, ¿cierto? Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que muchos de estos conectores carecen de algún huequito o un jumper, que es la misma posición que encontramos allá. Entonces no vamos a tener pérdida. Pero si no, es importante identificar dónde está y en qué punto va a estar. Entonces este es un cable, este parece ser que es cable de USB. Este es el conector frontal de los botones de arranque, de los LEDs, y cada uno identifica cómo va a ser. Ahora más adelante vamos a hacer una toma más cerca de esta para mirar muy bien cómo puede ir. Aquí también tenemos otra conexión. Sí, también puede ser USB o puede tratarse de conectores externos de sonido. Lo más posible entonces este es de sonido. Listo. Aquí hemos liberado, aquí encontramos el parlantico. ¿Sí? Vamos a encontrar aquí el parlante y aquí lo tenemos. Muy bien. También tenemos entonces acá el cable de alimentación de los chipsets
y del procesador, este que alimenta, y uno importante que es el que alimenta todo el sistema, ¿sí? Tampoco tenemos pérdida. Se conocen como P1 y P2. Nos damos cuenta también con este tipo de conexión qué tipo de torre o sistema encontramos. Entonces una ATX, ¿sí? En este caso tenemos entonces 40 pines acá, perdón, 20 pines. Listo. De pronto vamos a encontrar entonces también los ventiladores auxiliares, no el principal del procesador, sino auxiliares. Y vamos a encontrar entonces aquí también el conector. Recordemos dónde estaba y lo liberamos de él. Prácticamente entonces ya estamos disponibles entonces para poder hacer la extracción completa de la board. Podemos encontrar algunos tornillos principales que están en sus 4 esquinas principalmente, y hay que liberarnos de ellos. Otro de los casos que también se hace para poder aprender y no equivocarnos luego es sacamos los tornillos que soportan la board sin desprender estos conectores de la parte frontal para tener una más fácil acceso a ellos y poder identificar muy bien cómo se encuentra conectado cada uno de ellos. De esta manera entonces podría hacer una mejor visualización de estos conectores y hacer una anotación más precisa. Bueno, miremos aquí la board y hablemos un poquito entonces de lo que acabamos de extraer. Por aquí vamos a encontrar entonces los puertos IDES, ¿sí?, de conexión entonces con las unidades externas. Entonces aquí vamos a encontrar una especialmente con este conector azul que nos va a indicar entonces que preferiblemente aquí vamos a conectar el disco principal. También podemos entonces aquí conectar otros discos o otras unidades. Esa vendría a ser la secundaria. Cuando encontremos entonces colores no identificados como este, pues entonces debemos de buscar muy cerquita antes de la board cómo está identificado el IE1 o el IE2, ¿cierto? Puede que aparezca IE0 o IE1. También encontramos aquí la unidad de disquete, aquí también vamos a encontrarlas. Aquí tenemos entonces el conector principal de energía, que entonces tenemos dos filas de 10, 20, ¿sí? Llamamos la P1. Tenemos entonces aquí también ubicadas las memorias que siempre van a estar al lado izquierdo del procesador o el sector de la CPU, ¿sí? ¿Cuál de las dos es la principal? Siempre va a ser la que esté más cerquita al procesador. Entonces esta es la 1 y esta es la 2. Preferiblemente aquí se conecta entonces la de mayor capacidad. Tenemos entonces aquí la conexión de la fan, que es la conexión del ventilador, y también tenemos otra fan, que es la que encontramos ahorita para ventiladores auxiliares. Encontramos también el P2 para alimentación de energía directamente al procesador. Encontramos el procesador con su sistema de refrigeración. Encontramos entonces lo que llamamos el chipset norte, ¿sí?, que es el que está más cerquita entonces al procesador y es la encargada de controlar el flujo de información entre el procesador y las memorias. Tenemos el chipset sur, que era encargada de controlar todos los demás periféricos, como unidades y demás, ¿sí? Tenemos entonces aquí ubicada entonces los nuevos chips de la BIOS, y muy cerquita entonces también podemos encontrar la pila, que es la que nos maneja entonces la frecuencia del reloj, ¿sí? Nos dice entonces cómo es la frecuencia, el tiempo de cada segundo. Y muy cerquita a la pila vamos a encontrar entonces, en este caso vamos a encontrar aquí el jumper de ClearCMOS, que es el que nos va a permitir resetear configuraciones que le hayan dado a la BIOS. En este caso esta board cuenta con simplemente un botón de operación y que ahí pues se damos un clear. Este tipo de de chips para la BIOS son intercambiables. Yo las podría antes extraer y colocarla de otra, siempre y cuando sea pues de la misma familia. Bueno, ahí tenemos entonces más o menos rápidamente las identificaciones de conexiones de la board.